terminamos Lucas, más o menos. Así que nos falta bastante por recorrer. Bueno, vamos a hablar. ¿Todos tienen Biblia o a alguien le falta una Biblia? ¿Todos tienen sus Biblias? O si no tiene su Biblia, prenda su celular, prenda su Biblia. Algunos la tienen en el celular. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios. Y bueno, Padre amado, estamos aquí una vez más, Señor. Una vez más para buscar tu dirección, tu sabiduría, para indagar en tu palabra, Señor, lo que quieres para nuestras vidas. Lo que tú quieres, Dios, que nosotros entendamos de tu palabra, a lo que quiere que respondamos, Señor. Y Padre amado, te pido por nuestros corazones, por nuestras vidas, te pido por nuestras mentes para que se puedan centrar en ti, ocuparse en ti, Señor, y no salgamos realmente igual como llegamos, Dios. A veces tomamos simplemente la congregación como una rutina, Señor, pero sabemos que no debe ser así. Y aún si estamos desanimados, queremos reconocerlo, pero pedirte que nos ayudes, que nos animes, y que nos des ese enamoramiento, Señor, de ti cada día, Dios. Que nuestro primer amor no sea un recuerdo del pasado, sino que sea un presente siempre contigo, Señor. Y te pido que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, se mueva en medio de nosotros, Señor. Te pido que te manifiestes también si lo quieres hacer, sanando, Señor, dando dirección, sabiduría, hablándonos. Y te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella es como una lámpara que nos alumbra, Señor, nuestros pasos. Y te pido que hagas eso, que ilumine nuestras vidas y nos dé dirección, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 18 al 21. Y vamos a estar viendo en esta sección, el reino de Dios inicia con poco y transforma en grande. Si le he titulado a esa sección, y la razón por la cual titulé esta sección de esa forma es porque Jesús va a dar unas parábolas y va a comparar el reino de Dios con una semilla de mostaza, pero también lo va a comparar con un poco de levadura. Y vamos a ver qué quiere decir eso, vamos a ver cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas, tratar de entender también por qué Jesús hace estas comparaciones en el momento en el que estaba, qué significaba eso para los que escucharon inicialmente. Y estoy seguro que eso nos va a hablar mucho y nos va a dar esperanza, nos va a dar ánimo, tal vez nos va a hacer un llamado a permitir que Dios obre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Cada uno de nosotros como creyentes debe permitir que Dios obre y ocupe cada área de su vida. Y eso es algo que nosotros tenemos la capacidad de decidir. Si nosotros podemos permitir que Dios obre o podemos de alguna forma endurecernos hacia Dios. Hay muchas razones para endurecernos hacia Dios, dudas, etcétera, etcétera. Pero creo que como creyentes no estamos llamados a entender muchas cosas, sino a permitir que Dios obre, a ser guiados por su Espíritu Santo. Y lo que vamos a hablar también es en parte con esta sección. Y quiero recordar que hace 8 días, en la sección que avanzamos del versículo 10 al 17, veíamos a Jesús enseñando en una sinagoga donde estaban los judíos, y en medio de la enseñanza, en medio del discurso, lo que estaba haciendo de la instrucción, llega una mujer que estaba enferma por causa de un espíritu que le hacía encorvar la espalda, y Jesús la sana a ella ahí. Pero también vemos cómo los líderes religiosos de la época se enojan con Jesús porque la sana un día de reposo. Entonces eran religiosos, y antes de eso Jesús venía hablando sobre el arrepentimiento. Inicialmente el llamado que Dios le había hecho a Israel, pero también a todos. Y en parte de ese milagro que Jesús hace, lo que muestra al final es que estos líderes religiosos eran duros de corazón, porque preferían seguir sus leyes, sus rituales, a entregarse al Señor por gracia y permitir que Dios también salvara a otros, incluso los más pecadores. Sí, recordemos que para estos estrictos de la ley, que Dios se acercara a los más pecadores era como algo
inaudito, de que Jesús, si decía el ser Dios, al tocar a una mujer, él, o sea, antes se contaminaba, ¿sí? Pero ellos no entendían eso, eran duros de corazón. Ahora Jesús, en esta sección del 18 al 21, va a comparar el reino de Dios con una semilla de mostaza y lo va a comparar con un poco de levadura. Y tiene mucho que ver. Y quiero que ustedes me acompañen al versículo 17. Miremos cómo concluyó la sección anterior, donde veíamos que la gracia sana, pero la religiosidad avergüenza. No sé si se acuerdan del título de esa sección. Se lo puede ver en sus apuntes. Terminamos esa sección de la siguiente forma. Al decir él, hablando de Jesús, estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Lucas 13:17. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús hace el milagro, los fariseos se enojan. Termina el contexto de esa forma. Algunos estaban bravos con Jesús por quebrantar sus rituales. En cambio otros pues se gozaban de ver cómo Jesús realmente mostraba las señales de ser el Hijo de Dios y el Mesías. Y quería nombrar eso porque algunas personas creen que cuando Jesús hace las comparaciones del reino de Dios con una semilla de mostaza y un poco de levadura, está como fuera de contexto, pero tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Y en resumidas cuentas, cuando compara al reino de Dios con una semilla de mostaza en este contexto, habla de que algunas aves van a anidar en ese árbol cuando crece, ¿sí? Y hace referencia al reino de Dios y a las personas que venían escuchando a Jesús y querían estar ahí. El contexto de las aves, en algunos casos, es negativo, y hace referencia a aves malignas que ocupan la sombra de buenos árboles donde hay buenas aves. Entonces, cuando Jesús hace estas comparaciones, de alguna forma está cirniendo el corazón de los que estaban ahí, querían seguir a Jesús también, pero también mostrándole a los fariseos que el reino de Dios no es como ellos pensaban. Entonces, eso es lo que va a hacer Jesús en esta sección. Va a comparar el reino de Dios, pero todo tiene que ver también con el corazón de las personas, y lo vamos a ver poco a poco. Lo primero que vamos a ver es que Jesús compara el reino de Dios con una semilla de mostaza. Y dice en el versículo 18 y 19, si usted tiene su Biblia ahí: y dijo Jesús, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué le compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en ella. Cuando Jesús en el versículo 18 les pregunta a los que están ahí ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo voy a comparar?, hace una pregunta retórica, y es algo que Jesús hacía mucho, ¿sí? Y son preguntas para despertar en las personas ese sentido de idear, de imaginar, ¿sí? De hecho, la retórica, busqué la definición, y es un conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir elegante y con corrección, con el fin de deleitar, conmover o persuadir a alguien. La pregunta que Jesús hace es persuasiva para que los que estaban escuchando, si Jesús les hablaba del reino de Dios, ellos en su mente mirarían con qué era adecuado compararlo, ¿sí? Y recordemos que el reino de Dios, como los judíos lo estaban esperando en esa época, era algo imponente, era algo de poderío, de un ejército militar que iba a acabar con el imperio que estaba dominando a los judíos en esa época. Entonces, si uno le pregunta a un judío, tal vez, o a alguien en esa época que estaba ahí y esperaba o tenía esta connotación militar del reino de Dios, ¿cuál podría ser la respuesta? ¿Sí? ¿Con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Sí? En la connotación de ellos. Pues yo creo que ellos estarían pensando, ¿no?, en cosas grandes, ¿sí? Tal vez en esa época no habían tanques de guerra. ¿Con qué se podría comparar? ¿Con un imperio poderoso o con un árbol de cedro que crece y arrasa con todo lo que está al lado cuando va creciendo? Bueno, no sé, ellos tal vez tenían muchas respuestas, pero cuando Jesús le va a dar la respuesta, tal vez le da a ellos una ilustración que ni por la mente se les iba a pasar, porque Jesús les va a hablar de un grano de mostaza que es bien pequeño. Creo que por aquí lo tengo, mírenlo ahí, un grano de mostaza. Los iba a traer físicamente, pero no fue posible. Pero eso es una semilla de mostaza. No sé si alguno lo ha tenido en sus manos,
literalmente. Un amigo que es líder de iglesia me regaló en una ilustración la semillita de mostaza es que mire cómo se compara ahí en la manito del que está ahí. Esa no es mi mano. Entonces Jesús está haciendo aquí una pregunta con retórica para que ellos despierten ese sentido y comparen. Pero cuando Jesús les va a dar la respuesta, va a ir en contra de todo lo que tal vez se han imaginado. Y muchas personas creen que el reino de Dios es negocio, es cualquier otra cosa menos lo que realmente es, ¿sí? Miren, quiero que me acompañen a Isaías, marquen ahí y miren Isaías 40:18. Es un pasaje que tal vez no tiene mucho que ver con el texto que estamos viendo, pero para mostrarles que en Isaías también se hace de alguna forma esto de lo que es la retórica, y vemos a Jesús usando esto en su sabiduría. Y recuerden que Jesús es Dios, así que Dios es sabio y Dios sabe cómo hablarle a las personas. Dios sabe cómo obrar en el contexto de cada uno y despertar su atención. Él lo sabe hacer. En Isaías 40:18 dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Sí? Imagínense, esa pregunta es interesante. ¿Cómo se imaginan ustedes a Dios? ¿Cómo harían ustedes a Dios en una imagen? Y imagínense usted, ¿cómo es Dios? Si le dijeran dibuje a Dios o haga a Dios en una estatua, ¿usted qué haría? ¿Con qué saldríamos nosotros? Pues difícil, ¿no? Porque es que nadie ha visto a Dios. O sea, nosotros no hemos visto a Dios. Y Jesús está haciendo esto. Y quería nombrar esto. Si usted sigue leyendo el capítulo 40 de Isaías, le va a dar mucho ánimo. Por ejemplo, en el versículo 28 dice, ahí en Isaías 40: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sí, pero entre el 19 y el 27 habla unas cosas fascinantes de Dios, ahí Isaías. Y nombro esto porque Dios es sabio. Recuerden que Jesús está abordando a los fariseos, a los doctores de la ley, y de alguna forma les va a dejar claro en su mente, en su corazón, qué es el reino de Dios. Algunos lo iban a entender, tal vez otros no. Pero a lo que quiero hacer como anotación es que Dios es sabio a la hora de tratar con todas las personas. Dios es sabio y sabe cómo dirigirse a cada uno en su contexto. Y eso es lo que nosotros debemos de mirar y admirar de Dios. Sí, a veces creemos que Dios no entiende lo que yo estoy pasando, que Dios no puede darme una salida a la situación que yo estoy viviendo, pero Dios es sabio, ¿sí? Y recordemos que Dios es nuestro Padre, y si alguno de nosotros tiene una situación difícil que no sabe cómo manejar ni sabe qué hacer, pues como dice Santiago en su carta, puede ir a Dios a pedir la sabiduría que viene de lo alto, y Dios sabe y nos entiende, ¿sí? Él sabe todo de nosotros, pero nosotros deberíamos buscarle más y aprender de eso de Él, a ser sabios, a pedirle que nos ayude para tomar decisiones, para hacer cosas que debemos. Y también debemos entender que Dios conoce nuestras circunstancias y puede actuar conforme a mi personalidad y a mi carácter, que Él puede obrar conforme a eso, ¿sí? Pero también que puede obrar hacia otras personas. A veces en nuestra sabiduría puede ser muy difícil abordar a alguien para que conozca de Dios, pero estamos viendo aquí que Jesús está hablando con los doctores de la ley y sabe cómo tratarlos. Entonces yo creo que si pedimos al Señor, Él puede obrar para las personas en su contexto de la forma especial. Por ejemplo, a Moisés, ¿cómo lo atrajo? ¿Sí? Una zarza que estaba ardiendo y no se quemaba. Esa fue la forma en que lo abordó. Imagínense un árbol que esté encendido en fuego y usted vaya y no se queme ni nada. O sea, para Moisés eso era algo impresionante, y Dios puede hacer eso. Y lo va a hacer con los fariseos. Entonces, volviendo a Lucas, en el 18 vemos que le hace esa pregunta a ellos.
quiere que ellos piensen y mostrarles un principio. Y en el versículo 19 Jesús les da la respuesta. Es semejante al grano de mostaza, hablando del reino de Dios, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Jesús no es la primera vez que vemos que habla de una semilla de mostaza. Está en Marcos capítulo 4, versículo 30 y 32, y Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32. Ahí están las comparaciones. Yo voy a colocar aquí las comparaciones. Bueno, no se ve, la idea era que se viera. Jesús usa esa ilustración en varios contextos. En Mateo y en Marcos Jesús está hablando desde una barca, pero aquí ha salido de una sinagoga y no se dice que está en una barca, entonces se cree que el contexto es diferente. Y si uno examina bien los paralelos en Mateo y Marcos, la connotación de la ilustración con la semilla de mostaza es diferente, ¿sí? Por ejemplo, en Mateo 13:31 dice el reino de los cielos, pero hace mucho énfasis en el grano de mostaza y en su tamaño. Es la más pequeña de las semillas, igual que en Marcos, es la más pequeña de las semillas que hay en la tierra. Pero si ustedes ven Lucas, ni siquiera nombra que la semilla es pequeña, no tiene eso en ningún lado. Es semejante al grano de mostaza, que tomó simplemente, está ahí. Y acá dice que después que en Mateo y Marcos crece, después de que es sembrado, hace énfasis en que crece y se hace la mayor de las hortalizas, mientras que acá dice, la sembró, creció y se hizo árbol grande. Porque hay un énfasis diferente cuando Jesús refiere esas ilustraciones. El énfasis que Jesús va a mostrar en Lucas 13 en cuanto a la comparación de la semilla de mostaza con el reino de Dios, no tanto es que de algo pequeño sale algo que es grande y frondoso, que también se aplica, sino que el énfasis va a ser en que las aves vienen a ese árbol. Entonces el énfasis de Jesús en hacer la comparación con la semilla de mostaza y el reino de Dios en Lucas es para hablar de que aves o algunas personas malignas incluso se cobijan en el reino de Dios y están ahí mezcladas. Imagínense eso cuando Jesús le estaba dando estas respuestas a sus propias preguntas, lo que podrían pensar los doctores de la ley. La palabra aves que están ahí en Lucas 13 hace referencia en un aspecto negativo, ¿sí? La semilla de mostaza se sembraba y crecía como algo así. Entonces, mire la semilla y mire cómo crece el árbol de mostaza, ¿sí? Aquí hay unos niños que están estudiando bajo la sombra de ese árbol. Y por lo regular el árbol de mostaza para muchos no sirve para nada, ¿sí? Solo es un matorral. De hecho, para muchos catalogan la mostaza así, un arbusto. No es un árbol que usted, como el árbol de mango que usted lo usa para alimentarse, sino simplemente es un arbusto. Pero el uso por lo general que se le da es de sombra. Los viajeros colocan sus caballos por aquí y ellos se acuestan ahí a descansar. Pero no solo eso, habitan todo tipo de aves, sobre todo en el otoño, en las partes donde es sembrado. Entonces, cuando Jesús está hablando de la semilla de mostaza y del árbol frondoso, obviamente en el contexto de los que están escuchando ahí en ese momento, para ellos es clarísimo que es un árbol de mostaza. Ellos saben qué es. Ellos saben cuál es el uso de ese árbol y saben que es un árbol que es tan frondoso que aves muy bonitas, aves que no son dañinas, acampan ahí, pero también las aves rapaces llegan ahí a hacer sus nidos. Y el énfasis que Jesús va a mostrar aquí en Lucas sobre esa ilustración es que las aves del cielo o los rapaces también llegan al reino de Dios. También hay cabida para ellos, ¿sí? Pero hay que hacer una aclaración. Cuando Jesús está hablando ahí del reino de Dios, no está hablando de nuestra posición en la eternidad ni en el cielo. Cuando está hablando del reino de Dios, está hablando de la iglesia, bueno, del evangelio y de las buenas nuevas aquí en la tierra, del reinado de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Es tan frondoso que en el cristianismo, si lo podemos decir, no solo hay aves buenas, sino que hay unos rapaces también por ahí. Y ese es el énfasis que le va a dar en este punto Jesús a la ilustración. Entonces dice ahí en el versículo 19
es semejante, no es. El reino de Dios no es para los corruptos, ¿sí? Es semejante a este árbol donde vienen aves buenas y malas, pero el reino de Dios es para sus hijos, para establecer su gobierno y sobre todo en el milenio cuando Jesús venga a gobernar literalmente. Pero es semejante a ese tipo de árboles. Y dice que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Cuando Jesús está haciendo esta comparación, está hablando de que así como este árbol inicia de una pequeña semilla, el reino de Dios empieza también con una pequeña semilla. Inicialmente fue su sacrificio, aparentemente es pequeño, pero también se extiende con el mensaje del evangelio, que aparentemente es una semilla pequeña, pero crece tanto así que después de que Jesús muere, 40 años después, ya el evangelio estaba regado por medio de Pablo y los demás por todo el mundo y ha avanzado hasta el día de hoy. Imagínense, 2000 años después, el evangelio sigue avanzando, y no solo eso, transformando personas de verdad. El evangelio tiene la capacidad y el reino de Dios de cambiar no solo una persona, sino yo diría la sociedad, si las personas obviamente aceptaran a Jesús como Señor y Salvador y la palabra de Dios. Eso es el avance del evangelio, y viene de algo aparentemente tan pequeño e ignorado por muchos, pero el reino de Dios se puede comparar con la semillita de mostaza, que cuando crece es un árbol muy grande. Y no solo eso, cuando está creciendo la semillita, digamos que, bueno, aquí imaginémonos que aquí está debajo de la tierra, los gusanos, todo lo que mueve ahí. Hay algunos arbustos pequeños como estos que están aquí, y digamos que la semillita se siembra aquí. Cuando va creciendo, de esa semillita tumba todo eso que está ahí. O sea, esta semillita tumba todos estos arbustos que están por ahí, los arranca y crece. Entonces imagínense cómo es el reino de Dios. Pero ¿qué habrán pensado los fariseos cuando Jesús le hace esa pregunta a los líderes religiosos? ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Sí? Y tal vez ellos, cuando pensaron el reino de Dios, se imaginaban el reinado como el rey David, poderoso, imponente. ¿Con qué se podría comparar? No, pues tal vez con el imperio babilónico, bueno, algo así. Pero Jesús les dice, es como una semillita de mostaza. Y ellos no entendían, algunos lo entendían, pero Jesús le está haciendo muy claro a ellos. ¿Y qué es lo que Jesús quiere decir? Hay muchas interpretaciones y opiniones. He tratado de tomar unas bien centradas de varios autores también y personales, ¿sí? Lo primero es que el reino de Dios será una sombra para muchos salvos. El reino de Dios es sombra para muchos salvos. Por ejemplo, personas de todo tipo de culturas. O sea, en el cristianismo podemos ver personas de todo tipo de culturas, ¿sí? No es para unos solos, es amplio, ¿sí? Y no quiere decir que tenemos que hacer del cristianismo una mezcla de culturas y aplicar al cristianismo todo lo que las culturas traen. Por el contrario, vienen personas de todas las culturas, pero todas vivimos por el evangelio y la palabra de Dios, la misma palabra de Dios. Y eso es lo que hace el evangelio, es amplio, es grande y atrae todo tipo de personas. Y también gente con diversa personalidad. Aquí hay personas que son muy serias, unos muy alegres, otros se enojan rápido. Bueno, yo no sé su personalidad, pero en medio de todos el Espíritu Santo está obrando en todos al tiempo, en sus diferentes contextos y con sus diferentes situaciones, y el Señor está obrando ahí, haciendo referencia a que el reino de Dios realmente es amplio, ¿sí? Muchas personas quisieran que el reino de Dios fuera solo para gente seria, si la iglesia que fuera así, ¿no? Solo gente seria, que no se ría, que todos vengamos bien vestidos. Pero si nos miramos aquí, pues empezando por mí, pues mi forma de vestir es muy fresca y sencilla. No vengo en chanclas ya por pena, pero me gusta usar sandalias, ¿sí? No las uso por respeto también, no voy a venir tampoco como un loco, pero es mi personalidad, y en medio de eso nos amamos, nos respetamos. El Señor está orando en mí, igual en ustedes. Habrá algunos que les gusta más serio, bueno, no sé, pero el reino de Dios es amplio para personas también de diferentes nacionalidades, hay para todos, y de diferentes etnias también, y colores, podemos agregar muchas cosas ahí.
Pero también podemos decir que el reino de Dios, según lo que Jesús está diciendo, al comparar el reino con esta semilla que crece y es muy grande y frondoso y acapara a muchos, es que en el reino de Dios muchos van a sacar provecho. Y eso, pues, no es necesario profundizar mucho en eso. ¿Sí está ahí el segundo? Bueno, muchos van a sacar provecho, pero no quiero que lo tengamos solo en la connotación negativa. Hay un lado positivo. Los que creen, pues, van a sacar provecho para la vida eterna. Si usted cree en Jesús, usted en el reino de Dios lo que va a hacer es ahorita aprovechar su tiempo, servir, disfrutar de el avance de sus años, pero en el Señor para bien, sirviendo a otras personas de tal modo que muchos tal vez sean salvos por medio de su vida. Y ahí es donde nosotros deberíamos sacar provecho en el reino de Dios. Tenemos un mensaje tan lindo y poderoso, que es el mensaje del Evangelio de Jesucristo, que si una persona lo cree, no va a ir al infierno, sino que va a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Si el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice al judío primeramente, también al griego. Y también Pablo dice que porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16, 17. Y eso es lo que nosotros debemos aprovechar ahora. Compartir ese mensaje que puede salvar vidas. Y miren, la iglesia como tal, a nivel general, ha cometido tantos errores. A veces predican más a los conferencistas, al grupo de alabanza, que a Jesucristo. A veces los líderes podemos caer en la trampa de predicar más de nosotros y de lo que Dios me ha hecho a mí que lo que Jesús vino a hacer a la cruz. Y uno puede cometer ese tipo de errores. ¿Sí? Y conozco personas que invitan a otros a la iglesia y es, mirad, hay un grupo genial de alabanza, ¿sí? Miramos las luces y la idea es que ese sea el gancho para después hablarle de Jesús, pero yo creo que el mensaje no debe ser así, sino Jesús, te salvas. Porque la persona puede llegar y sí, ¿no? El pretexto y después va a creer, pero pues la expectativa va a ser otra. Jesús lo salva, usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Si usted se muere así en pecado, va a morir, pero Jesús le vino a dar vida eterna, a pagar esa cruz por sus pecados. Ocupó un lugar como el peor de los criminales, siendo santo, por nosotros que sí somos pecadores. Tenemos que creer en ese mensaje. Tenemos que sacar provecho de ese mensaje. Y sacar provecho para bien, ganar intereses sobre ese mensaje. Y es regalarlo a todos. ¿Sí? Y a veces como iglesia se nos olvida eso, que tenemos que predicar el Evangelio, que tenemos que llevarlo, porque al final, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de estas enseñanzas, de predicar la palabra? ¿Quién me puede decir cuál es el propósito de enseñar la palabra de Dios? De lo que estamos haciendo aquí. Hay dos cosas. Primero, si hay alguien que no cree y está escuchando el mensaje, que se salve. Y los que ya creen, que crezcan en el Señor. Eso es la iglesia, no hay tanta vuelta. Y tenemos que hacerlo así. Y tenemos un mensaje y algo que también tenemos, que creo que el Señor nos ha regalado, es el estilo que tenemos, ¿sí? Y cuando hablo del estilo no hablo de mí, sino de la forma de estudiar verso a verso. Hemos tenido buenos maestros aquí en Capilla Verdad Cali, que Dios mío bendito, o sea, crecemos mucho y eso tenemos también que aprovecharlo. Si alguien quiere estudiar la palabra, yo sé de un buen lugar que estudie la palabra de Dios. Eso es, tenemos que sacar provecho de eso. Ahora, también hay algunos malvados que van a sacar provecho para ellos mismos. Hay algunos malvados que también van a sacar provecho para ellos mismos. Entonces, imaginémonos el grupo que está escuchando a Jesús cuando él hace esta comparación del reino de Dios con una semilla de mostaza. ¿Qué habrán pensado los fariseos cuando dice ahí que algunas aves, en un sentido negativo, iban a anidar en ellas? Pues tal vez se sintieron acusados. Pero ¿qué habrán pensado aquellos que estaban escuchando el Evangelio? Estaban tal vez diciendo, bueno, aquí hay 10,000, pero caben más. Vamos a predicar el Evangelio, ¿sí? Están los dos lados. Y uno tiene que verlo desde el punto de vista de que caben más. Más gente se puede salvar y puede ser parte del reino de Dios. Y tenemos que ir a pescar almas, a ganar almas para el Señor. Bueno, no a ganar almas, o sea, ganar almas, ¿cómo gano yo un alma?
Sí, no, bueno, a mí no me gusta esa expresión. A compartir el evangelio para que se arrepientan. Ganar almas, no, yo no me gano nada, se las ganó el Señor en la cruz. Es una expresión también que ustedes entienden qué quiere decir, no es nada malo. Lo que Jesús también quiere decir aquí es que el cristianismo tuvo un comienzo aparentemente pequeño, como un grano de mostaza, pero a pasar los años ha llegado donde ha llegado. A través de la historia han querido destruir las Biblias, que personas en diferentes generaciones mueran si predican a Jesús, y han querido aniquilar a los cristianos por todo el mundo por años, pero miren hasta dónde ha llegado y va a seguir avanzando. La Biblia nos muestra de que incluso cuando venga la tribulación, algunos ahí van a salir de ella, ¿sí? Entonces es imposible que lo paren. Y cuando Jesús compara el reino de Dios con una semilla de mostaza, entonces, ¿qué está queriendo decir? En este evangelio, ¿no? Porque en Mateo y en Marcos tiene otra connotación, que sí es que de lo pequeño se hace algo grande, porque hace énfasis en la semilla. Pero aquí es que hay lugar para todos. Es tan amplio que hasta los malvados hacen nido en ella, ¿sí? Y vemos a Pablo, a Pedro, hablándonos sobre los falsos maestros que sacan provecho del evangelio. Y nosotros tenemos que sacar provecho para bien, predicando el evangelio. Como decía Pablo, gratuitamente en Corintios. Dice, predicamos el evangelio y lo hacemos gratuitamente, porque el Señor nos ha salvado. Algo también que tiene aquí de importancia cuando se hace la comparación con un grano de mostaza y de que crece y se vuelve un árbol tan grande que vienen las aves, hace referencia también al milenio, ¿sí? No sé si está aquí, bueno, ahí está, en el punto 3. Cuando Jesús venga y establezca su reinado aquí en el mundo, Él va a gobernar desde Jerusalén, y todo el mundo va a estar bajo su autoridad, todo el planeta, ¿sí? Y eso es algo también lindo. Pero es interesante que al final de esos 1000 años, Satanás va a convencer a unos y van a salir disque a pelear con Jesús. Y también vemos la connotación de las aves rapaces que están en medio de eso. Pero esto nos da la seguridad de que Jesús va a cumplir sus promesas, va a venir por segunda vez. Pero yo quiero que esto también lo miremos como acá adentro para nosotros. Si el evangelio ha llegado a nosotros, ahora, ¿qué transformación, qué cambio está haciendo en nuestras vidas? O sea, ¿qué tanto ha hecho en nuestras vidas el Señor, el mensaje? ¿Qué está haciendo? O sea, ¿qué tanto está creciendo? ¿Sí? Así como cuando crece la semilla de mostaza, que arranca todo lo que está por aquí, la semilla del evangelio y este crecimiento en el Señor, ¿qué cosas ha estado arrancando y sacando de mi vida? ¿Sí? O enredé eso en el tronco, o estoy permitiendo que el evangelio y la palabra arranque de mí lo que realmente tiene que sacar. Y si usted y yo conocemos a Jesús y decimos que es nuestro Señor y Salvador, tiene que verse el cambio en nuestro carácter, en nuestras vidas. Algo importante también ahí en el punto 4 es que el reino de Dios ofrece un sinfín de experiencias, y esto lo dice el comentarista William Barclay. Él dice que en su opinión personal también de la interpretación de esta comparación del reino de Dios con una semilla, que de poco crece tanto y pasan tantas cosas en ese árbol frondoso cuando está ahí ya con los años, es que cuando una persona le da lugar al reino de Dios en su corazón, van a haber unas experiencias sin fin, pero lindas en el Señor. Y miren lo que Pablo dice en Filipenses 4, marquen ahí, acompáñenme a Filipenses capítulo 4, versículo 10. Filipenses 4:10. Este comentario es de William Barclay, ¿sí? Me pareció interesante también. Dice en Filipenses 4:10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Entonces, cuando uno ve aquí esos pasajes, están resumiendo todo lo que Pablo vivió que tenemos en el libro de Hechos. Ahí está resumido en esos 5 versículos. Todo lo que Pablo vivió en sus naufragios, predicando el evangelio, ese encuentro con el Señor también de alguna manera, podemos ver que está reflejando en un sinfín de experiencias en Cristo, obviamente, que todo sirve para bien, aunque sufrió. Y el reino de Dios es tan lindo, tan amplio, que nos permite a nosotros vivir en Cristo todas esas experiencias en el Señor, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, cuando vamos a Agua Blanca, uno ve a esos niños, los padres que están yendo, de repente vamos un jueves, hay 10 personas, nosotros no contamos las personas, no, solo un ejemplo en las cifras, y de repente una persona que está ahí y lo que se ha enseñado le ha dado a su corazón, que eso la ha identificado con otra persona y la ha llevado para que escuche también, ¿sí? Y como ver ese crecimiento, todo lo que pasa en el Señor, cómo Dios nos puede usar a todos ahí, con los niños, los adultos, eso es lindo, ¿sí? Pero no solo esas experiencias, ¿no? Grandes, positivas, el sufrir, el permitir que Dios nos coloque en una prueba y que tengamos que llorar y sufrir hasta dudar, pero de repente Dios se glorifica y uno dice, ¿por qué? Aquí está Dios. Como creyentes vivimos muchas cosas y eso va a venir ahí en el reino de Dios. Vamos a tener experiencias de todo tipo. El Señor nos va a llevar a lugares donde jamás lo pensamos hacer. Y el reino de Dios es ese. Y la idea para nosotros ahora es que tengamos en preferencia la experiencia que el Señor nos quiere regalar en Él, que lo que tal vez el mundo pueda querernos ofrecer. Porque uno como creyente puede vivir eso, ¿sí? Usted como hombre, como mujer, puede llegar a un punto donde usted diga, voy a la iglesia el miércoles, estoy sirviendo aquí, y ya como que se vuelve tan rutinario todo, y se seca de repeso su relación con el Señor, que todo ya como que llegamos al tope, ¿no? Pero cantamos ahora más de ti, ¿sí? Cantamos más de ti. Cuando usted cantaba eso ahorita, ¿usted lo hacía por la letra, por el ritmo bonito, o realmente usted quiere llegar más alto donde el Señor lo ha tenido ya? Cuando hablo de eso no hablo de rango, sino hablo de experiencias con el Señor más allá. Lo que usted ya ha vivido con el Señor, ¿usted quiere más con el Señor? Y eso que cantábamos es de verdad. Porque si usted cantaba eso, Señor, quiero más de ti, solo por la letra, y usted en su corazón no quiere más del Señor, es un hipócrita, es un mentiroso, y está cantando mentiras. Pero eso que cantamos, unido con el mensaje que estamos viendo, el Señor tiene esas experiencias y esas buenas obras preparadas de antemano para todos. Pues la pregunta es si las queremos de verdad. Ahí están ya preparadas. Pero tengo que cuidar mi relación con el Señor, tengo que mirar a Jesús, rendirme a Él. Y también vemos ahí, volviendo a Lucas, que el reino de Dios va de menos a más, ¿sí? Cuando Jesús predicaba, lo rechazaban, es más, lo mataron. Obviamente el Padre desató su ira sobre él para pagarnos, pero el recibimiento de los judíos y de los religiosos, ¿cuál fue? La cruz. Pero aparentemente quedó vencido, pero ahorita, y según lo que dice la palabra de Dios, ha vencido es el evangelio, ha vencido es el evangelio, ya venció, la victoria en Cristo ya está, ¿sí? No hay que esperar a ver si es que Jesús sí viene o no, a ver si es que el anticristo sí le gana o no. No, Jesús ya ganó, la victoria ya está dada, ¿sí? Es como a veces que uno ve en los partidos de fútbol y haciéndole fuerza a la repetición para que bote el gol. No, eso no va a pasar, ya Jesús ya, o sea, ya la victoria está dada, eso no va a pasar, ¿sí? Eso no va a suceder. Eso es, o sea, a veces uno piensa de esa forma, ¿no? Yo recuerdo que esto pasó de verdad, ¿sí? Un amigo muy querido, bueno, una amiga muy querida, ya una señora de edad. Estábamos ahí y fue también, creo que fue en el mundial anterior. Que no repitan tanto porque de pronto bota el gol ahí mientras lo repito. Pues fue como con tanta humildad, pues sí, no, el gol no lo va a botar, ya es la repetición, el replay, bueno, todo eso. Pero no, el evangelio ya tiene su victoria asegurada y nosotros somos parte de eso en Cristo Jesús. Tenemos esa victoria, tenemos esa victoria asegurada no solo para el futuro del reino de Dios, para mi vida diaria con el poder del Espíritu Santo.
sobre las tentaciones, sobre mi carne, sobre Satanás, yo tengo una victoria asegurada. ¿Sí? Hay creyentes que creen que cuando hablamos de vivir en santidad y todo eso, eso era para Pablo, para Pedro después de que maduró. Eso es para nosotros. El Espíritu Santo me da hoy día la victoria sobre todas las tentaciones que puedan llegar a mí y a cada uno de ustedes por el sacrificio de Jesús. La pregunta es si nos estamos haciendo de esa victoria para vivir, para vencer, o estamos derrotados y una y otra vez. Tenemos que vivir esa victoria que el reino de Dios nos da. Entonces, bueno, miren lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 14. Si quieren lo apunta ahí, yo lo voy a leer. Mateo 24, 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, el contexto obviamente es al final de los días. Y aparentemente el anticristo no, pues va a ganar y este mundo se va a volver loco. Pero en medio de eso, el evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Y dice, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso tiene una connotación profunda. Todos los que están rechazando a Jesús como Señor y Salvador, todos los países que están dejando a un lado a Dios y están dándole vía libre al pecado, al libertinaje, al liberalismo, a todo eso, en algún momento se van a dar cuenta que hicieron mal y que Jesús era la salida a esta sociedad pecaminosa. Era el único que podía transformar a la juventud, todo, pero ya va a ser tarde. Ya va a ser tarde. Y Jesús está la victoria entonces. Y el reino de Dios es triunfante. No servimos a un reino que es derrotado ni va a ser derrotado, sino el reino de Dios que tiene la victoria sobre todo. Ese es nuestro reino, ese es lo que estamos haciendo aquí. Sigamos entonces en Lucas, volvamos a Lucas. Entonces el reino de Dios, según lo que quiere decir Jesús, aunque inicia con poco, va a ser sombra para muchos. Unos van a creer en Jesús, otros no, pero al final va a quedar que Jesús es el Hijo de Dios. Y aunque en este reino hay personas malvadas, como las aves que anidan en esos árboles, la victoria va a ser en Jesús, ¿sí? Y Judas, Pedro, Timoteo, habla de aquellos que hicieron cosas impías, de que ya van a ser juzgados también. Y la victoria al final va a ser para el remanente. Y eso servimos a ese reino. Si no estamos en una denominación por ahí en la esquina, buscando una identidad con alguien, no, o sea, nosotros servimos a Jesucristo, ya tenemos nuestra identidad en Él, completa, y tenemos que asirnos de ello. Ahora, Jesús hace otra comparación y es con la levadura del reino de Dios, dice en Lucas 13:20. Y volvió a decir, por si no les quedó claro, volvió y dice, ¿a qué compararé el reino de Dios? Otra pregunta retórica, la misma. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Y tenemos que recordar que Jesús, cuando hace sus ilustraciones, son de su vida práctica. O sea, Jesús no se está inventando cosas y hablando en un idioma que las personas necesariamente no entendían. Ellos sabían que era un árbol de mostaza, sabían que era una semilla pequeña y crecía mucho. Pero también, cuando se habla ahí de la masa y de la levadura, en esa época todo lo hacían con una masa y ellos mismos preparaban pues, su pan, que no era el pan de 500 ahorita, así como lo vemos ahorita, cuadradito en un molde, ¿no? Por dentro la mitad con queso, con uvas pasas, no era así. Era una masa que se aplanaba y coma harina, ¿sí? Y el sabor no era como el de ahora. Era decir, le echa un poquito de coco, de canela, bueno, eso hay tantas clases que uno puede escoger. En ese caso, cuando se habla de la masa y de la harina, hace referencia a algo con agua y una mezcla donde se sazonaba y se usaba con otras cosas, ¿sí? La medida de harina que hace referencia ahí es un recipiente que podía soportar hasta 13 kilos de masa, ¿sí? ¿Cómo era la levadura de la que Jesús está hablando ahí? ¿Sí? Uno a veces se imagina que Jesús está hablando de la San Jorge, ahí compró usted la levadura en una bolsita. No. La levadura era de la masa que se había hecho la harina antes y el pan que usaban ellos, pero que se había dañado y fermentado. Entonces tomaban de ese pan y ellos mismos a propósito lo dejaban dañar para fermentar otros panes, pero era poquito en una medida de harina. Entonces 13 kilos aproximadamente de masa
De ahí sacaban y mezclaban, y lo que hacía era que se fermentaba todo. Entonces, cuando Jesús está haciendo la comparación del reino de Dios con la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo se fermentara, ¿qué quiere decir? El reino de Dios, entonces, ¿cómo es? Pues esto tiene varios significados. Primero, que el reino de Dios, a ver si lo tengo aquí. Bueno, que el reino de Dios surge de principios muy pequeños, ¿sí? Solo se necesita un poco de levadura para que la masa completa se contamine de eso. Y el reino de Dios es así. No necesita grandes, solo con cosas aparentemente pequeñas es suficiente para que todo pueda ser cambiado, para que pueda surgir todo. Y uno a veces, deteniéndome un poquito aquí, cree que es necesario que Dios haga muchísimas cosas grandes para que uno tenga convicción de algo. Pero a veces uno escucha al Señor, sus principios, y cuando lo hace con atención, hay cosas tan sencillas que si uno lo hubiera hecho antes, era suficiente ya para tal vez no haber caído en lo que ha caído o haber tomado otro tipo de decisiones. Y el reino de Dios es así, principios pequeños que pueden hacer cosas muy grandes. Dice en Corintios, la segunda carta de Pablo, capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aparentemente el pequeño mensaje del Evangelio puede hacer una criatura nueva totalmente, de adentro hacia afuera. Alguien también ha dicho que el reino de Dios no se ve cómo actúa. ¿Sí? Cuando colocan la levadura, pues la colocan en la masa, la revuelven, pero no ve cómo es el proceso. Cuando ya ven es que, pues si uno lo trae a la época de ahora, son pequeños, son pocos gramos con una cantidad de harina, y cuando uno menos piensa se infla y un panzote ahí, ¿sí? Y uno no ve cómo es el proceso. Y así es el reino de Dios. Está en el mundo, está en diferentes regiones. No sabemos cómo, pero uno puede enterarse que de repente muchas personas se han convertido al Evangelio. De repente tal persona que uno imaginó que nunca iba a conocer al Señor, ahorita está Dios haciendo una obra en él. Y eso también hace referencia a eso. Así es el reino de Dios. La levadura también es como el pecado que contamina la masa. Por lo general, cuando se habla de la levadura, la palabra está en la connotación negativa, ¿sí? Cuando los judíos hablaban de levadura, para muchos era símbolo de putrefacción y pecado. Pero no siempre es así. O sea, la levadura no siempre se tiene que ver en ese aspecto. No siempre tiene que verse en ese aspecto. Pero si lo hablamos, puede pasar. Un poco de pecado puede contaminar toda una vida y destruir toda una familia. Pero el mensaje del Evangelio, que aparentemente es pequeño, si le damos lugar en nuestras vidas, va a ser una gran transformación. ¿Alguien tiene un saquito que le preste a doña Ruth, que tiene frío? ¿Sí? ¿Está frío el aire? Sí. Antes no se sentía, pero ahora ya. Sí. Bueno, ya Fernando le va a prestar. Antes no se sentía el aire y el miércoles todos estábamos así. Ahorita ya todos tienen saquitos, yo veo con bufandas, bueno. Así, bajarle un poquito. Y cuando esté la puerta ahí sí que es cierto. Sí. Bueno, entonces sigamos. Otra interpretación, otra opinión y aplicación de la comparación del reino de Dios con la levadura es que obra desde dentro hacia afuera, ¿sí? Y el comentarista Beacon, bueno, el comentario Beacon no es comentarista, ese es un revoltijo de comentaristas, se llama así Bacon. Dice en este pasaje que cuando una persona permite que el Evangelio llegue a su corazón, es desde adentro que empieza a surgir ese cambio, ¿sí? Y muchas veces las personas, y lo que la religión hace es querer cambiarlo de afuera, y que adentro pues no sé cómo pueda seguir, ¿sí? Y la Iglesia Católica en sus dogmas dice eso, ¿sí? Dice que una persona debe creer en Jesús, pero que a la final, para ser salvo, puede ser por su propia conciencia y sus propias buenas obras. Entonces a la final no llega el corazón, sino que usted verá qué hace, puede serle lo externo nomás. Pero el reino de Dios actúa así. Cuando una persona lo cree,
llega a su corazón, el Espíritu Santo viene a su corazón y empieza a transformar. Ahora, eso se debe manifestar externamente. Muchos dicen que son cristianos, pero su carácter, su vida refleja lo contrario. Lo contrario. Que la levadura, pero en el sentido del pecado, está haciendo putrefacción en su vida. Huele a feo, como se dice. Pero el Evangelio y el reino de Dios, cuando una persona le da el lugar, va a cambiar desde acá adentro hacia afuera. Entonces, ¿cómo está nuestra relación con el Señor ahí, ahora? ¿Sí? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Si le estamos dando lugar a la palabra desde acá, para que obre desde adentro y empiece a transformar, o simplemente yo estoy mostrando una apariencia y lo que recibo queda ahí en el intelecto nomás, en los apuntes. Y el reino de Dios tiene que obrar aquí. ¿Sí? Cuando Jesús decía el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ¿sí? Hacía referencia a que Dios quería gobernar en nosotros, nuestras vidas. Quiere gobernar todas las áreas de nuestras vidas, pero a veces queremos que gobierne ciertas cosas y no acá adentro. Y eso es orgullo, eso es falta de arrepentimiento, porque yo quiero tener a Dios como título, pero yo seguir tomando mis decisiones, ¿sí? Y se cree uno y se convence de que va a ir al cielo así. Si no, yo voy a ir al cielo porque Jesús es mi Salvador, pero muchos dicen que Jesús es su Salvador solo de muletilla. Cuando uno dice que Jesús es su Señor y su Salvador, es porque está tomando decisiones como si yo fuera el esclavo de Jesús, porque Él es mi Señor. Y si digo que Él es mi Señor y mi Salvador, es porque reconozco que Él me ha comprado en la cruz y ha pagado el precio de mis pecados, y ahorita, si Él me ha comprado, pues yo le pertenezco y tengo que hacer lo que Él diga. Y eso es lo que debería suceder. Cuando el Espíritu de Dios obra en nosotros y el reino de Dios está en mi vida, se debería ver en que yo soy un esclavo por amor de Jesús. También vemos que el reino de Dios, con esta comparación, tiene un poder para transformar, pero que ese poder viene de afuera, ¿sí? Cuando la masa se estaba preparando para fermentarla y para usar la levadura, de ahí mismo no surgía, sino que de otra masa colocaban adentro de esa masa para que se fermentara y pues se leudara. Y así es el reino de Dios, viene de afuera, no es de este mundo, ¿sí? Viene de lo celestial, y de igual en nosotros debe llegar desde el cielo, por medio de la predicación del Evangelio, a mi vida, a mi corazón, debe entrar ahí. Y también dice al final que el reino de Dios es el agente que puede transformar o leudar el mundo. Comentario Vico. Y mire, muchas veces nosotros tratamos de cambiar nuestro propio carácter y luchamos con cosas, pero si le damos lugar al Señor, a que Él gobierne y reine en nuestros corazones, es que nuestro carácter realmente va a ser cambiado, ¿sí? ¿Y cuántos de nosotros no tenemos batallas con nuestro carácter, cada uno? ¿Sí? Yo iba a decir, ¿cuántos de ustedes batallan con mi carácter? No lo vayan a decir, no lo vayan a decir, ¿sí? ¿Cuántos batallan con su propio carácter cada uno? Y todos tenemos esa batalla, y el reino de Dios actúa así. Si le damos lugar a la palabra de Dios, a la semilla del Evangelio, si lo poco que podemos estudiar o a tener en tiempo devocional, dejamos que golpee mi vida y cambie y empiece a revolucionar mi corazón, eso se va a ver de forma impresionante. Y de hecho se está viendo, porque yo estoy seguro que ustedes no son los mismos de antes, ni las mismas de antes. Yo no soy el mismo de antes, y estamos avanzando. Pero si toda la sociedad le diera lugar al reino de Dios en su vida, ¿qué pasaría? Pues no necesitaríamos tratados de paz con las FARC ni nada. Crean en Jesús, les traemos el Evangelio, aquí está la palabra, deje que ella lo eduque y haga cambios en su vida. Eso sería suficiente. Sería genial que el gobierno de nuestro país dijera, bueno, vengan los que conocen la palabra de Dios e instruyamos a estas personas en todas las áreas. Vayan ustedes a las comunidades y que esa sea lo que eduque a las personas. Sería diferente. Bueno, algunos creerían y otros no, pero sería totalmente diferente. Pero uno ve la academia que enseña, que instruye. Hay un conocimiento básico en los números y esto, pero el resto de la filosofía y todo lo que empieza a desviarnos del conocimiento de Dios es asqueroso, hace un daño horrible, ¿sí? Tengo un pastor que dice que las universidades son la puerta más grande al infierno, y sobre todo cuando han sacado a Dios de ellos, ¿sí? Y ustedes examinan la historia de los Estados Unidos,
los que empezaron a gobernar y a comandar eran creyentes. Y hay un periodo de época en la historia de América donde la sociedad no era tan corrupta como ahora. De hecho, la Universidad de Harvard y otras que son bien importantes eran institutos para preparar misioneros, pero con el tiempo cambiaron sus directrices, sus conocimientos, la forma de capacitar a la gente, y ahora ahí se está creando ateos. Entonces es interesante eso, porque no se le da lugar al reino de Dios, y el reino de Dios es el agente que puede transformar o leudar el mundo. Entonces Jesús está haciendo dos comparaciones interesantes sobre el reino de Dios, y están los que estaban gritando ahí gloria a Dios por el milagro que había hecho a la mujer, y los fariseos que estaban enojados con Dios, y les hace la comparación como una semilla de mostaza, pequeña pero es grande, tan frondosa que hasta los malos pueden estar ahí. Pero el reino de Dios también es como la levadura, que un poco puede cambiar su vida, ¿no? Entonces, ¿qué lugar le estamos dando nosotros al reino de Dios en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo yo, o a qué le estoy permitiendo, o qué recursos estoy buscando, y a qué estoy accediendo para cambiar mi carácter? Yo no sé ustedes qué están haciendo. Si ustedes tienen situaciones y van a Google, yo no sé qué están buscando ustedes para cambiar sus vidas, a dónde están acudiendo. Pero si le damos lugar a la palabra, a sus principios, es suficiente para que obre desde acá adentro hacia afuera. Ahora va a requerir un tiempo, ¿sí? Cuando la levadura toca la masa, hay una expresión bien bacana que es que cambia el carácter de la masa. O sea, el carácter cambia, porque ya no es igual. Ahora se fermenta y va a tener un mal aspecto, ¿sí? Ya literalmente. Pero eso es lo que hace el reino de Dios en mi vida. Cambia mi carácter, o sea, no soy el mismo. Obviamente para bien, ¿no? Entonces, imagínense la respuesta. ¿Qué se habrán imaginado los que estaban escuchando en ese momento eso? Cuando Jesús les dice, ¿con qué podemos comparar al reino de Dios? Si le preguntamos a muchos el día de hoy, no, pues el reino de Dios, según lo que el cristianismo está mostrando, pues riquezas, todo eso. Pero el carácter del creyente, ¿dónde queda? Queda por allá relegado. Pero el reino de Dios es, o sea, es lo mejor. El reino de Dios es lo mejor, ¿sí? Que con poco hay mucho. Entonces, ¿qué lugar le estamos dando al reino de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es para nosotros el reino de Dios? ¿Estamos viviendo esas maravillas del reino de Dios? ¿Estamos apasionados por el Señor? ¿O necesitamos, como cantábamos, más de ti? Sabemos que necesitábamos más, pero con urgencia tal vez alguno necesito más, estoy seco. Coloquémonos de pie y vamos a orar. Está el resumen. Vamos a cerrar nuestros ojos, démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra. Y Dios, a veces no tenemos la conciencia, Señor, de a quién servimos de verdad. A veces creemos que servimos a un Dios más, cualquiera por ahí. A veces se nos olvida que servimos al Rey de Reyes, al más grande, al Todopoderoso, al Creador. Y eso a veces nos hace perder de vista, Señor, nuestra forma de responder a ti, porque perdemos nuestra perspectiva, Señor. Y si eso ha pasado con alguno, Dios, te pedimos que nos perdones y nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a verte como realmente eres, a tratarte como verdad lo mereces, Dios. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante en este reino, en el Evangelio, Señor, a extenderlo, Señor, a predicarlo, pero también a servir, Señor, con amor, con honra, sabiendo que no somos dignos, pero que tú nos das el privilegio de poder ser vasos bien usados, Señor. Y Padre, te pido, Señor, que así como un poco de levadura cambia toda una masa, que tu palabra, a medida que avancemos en ella, transforme nuestras vidas, y nosotros también aprendamos a permitir que tú obres, Señor. Sabemos que hay cosas que son directas tuyas, que chocan con nuestro viejo hombre, con nuestra vieja naturaleza, y queremos a veces darle lugar a ella, pero ayúdanos a batallar y a darte lugar solo a ti, a tu Espíritu Santo, para que nos dirija, Dios. Ayúdanos, Señor, a crecer y sí, queremos más de ti, Señor, porque necesitamos cada día más de ti. Y Padre, si alguno solo tiene ese primer amor en un recuerdo, te pido que pueda ser un presente, una realidad, Señor, y podamos
llenos de fuego, Señor, servirte, vivir para ti, y no de manera religiosa, sino real, Padre. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Si alguno ha guardado sus diezmos